Estamos hechos para estar acompañados. El animal, que es el ser humano, ha creado las manadas más grandes que ha conocido la historia de nuestro planeta. Ni siquiera las hormigas o las abejas pueden crear comunidades tan grandes como nuestros países. Estamos en la cima de la cadena evolutiva de los depredadores por una sola razón. Somos seres extremadamente sociales. Siempre me pareció curioso que Octavio Paz denominara su libro precisamente como El laberinto de la soledad, o del fauno, como se conoce también en Aguascalientes. Y esto es porque los mexicanos son conocidos por muchas cosas, por su gastronomía, sus albures, ese sentido del humor tan peculiar que a veces nos hace el alma de la fiesta y otras nos exhibe como los corrientones que somos, por nuestra forma de ingeniarnos para hacer las cosas trochas, pero pues que salen, por nuestras hermosas playas, nuestro triste gobierno y por supuesto por ser personajes sumamente sociables y hospitalarios. A comparación de todos los demás países del mundo, la cultura mexicana es una de fiesta, de pachanga, de hacer parrilladas y compartir tacos con medio mundo. ¿A poco no? Claro que sí, a huevo. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que echarnos una chela solos un fin de semana bien fría, bien muertos, a altas horas de la madrugada, luego de que hartamos a todo el mundo hablando sobre un rompimiento? Ah, chale. Esto también es mexicano. La tristeza de nuestro pueblo es celebrada por el resto del mundo porque pues tenemos el Día de Muertos y siempre escuchamos que sí, que nosotros festejamos la muerte porque creemos que estamos más cerca de nuestros muertitos y que somos fregoncísimos porque no le tenemos miedo a nada. Pues a huevo, ¿no? Claro. Pero aunque nuestro país es uno de los más religiosos de Latinoamérica, la realidad es que le lloramos a los muertitos como a todo el mundo. Y claro, pues también tenemos miedo de irnos. Podemos cantar todo lo que queramos en los corridos sobre lo temerarios que somos, o disparar al aire invitando a la muerte para que nos lleve. Podemos enmascarar todo lo que queramos, el miedo natural que se supone que no tenemos, pero el miedo va a estar ahí. Y se manifiesta en la posibilidad muy real de salir de nuestras casas un día y ya no regresar. Se manifiesta en los toques de queda que hace el gobierno, o en las marchas que hacemos en grupo para sentir fortaleza en la compañía, porque sabemos que si hiciéramos las cosas solos, volaríamos como mariposas al más allá. Al contrario, con nosotros el humor es un mecanismo de defensa que hemos desarrollado porque de otra manera el horror nos paralizaría, sabiendo que el gobierno no nos protege, sino que es un peligro también. Y no podemos confiar en nuestro ejército, y si denunciamos algo con la policía es posible que nosotros seamos los sentenciados. Nos reímos para no morirnos del susto, porque si dejáramos que las cosas que nos preocupan estén presentes mientras estamos en la mesa o frente a la tele con la bandita, simplemente todos se irían. Y he aquí la soledad del mexicano. Necesita estar acompañado para sentirse protegido, porque quien se queda solo poco a poco se muere en este país. Tenemos todo un collage de desaparecidos, de casos sin resolver, de acribillados. Nuestras leyes son las de Herodes. ¿Cómo podríamos seguir adelante con nuestra economía que requiere de un chorro de esfuerzo? Más de 40 horas a la semana, un índice más alto que cualquier país del primer mundo y que muy apenas alcanza para brindarnos tortillas a la mesa, si no tratáramos de calmar los nervios de todo lo que pasa en nuestro país con una sobredosis bien fina de alcohol y tabaco. Sí, el mexicano es un bufón de la fiesta, le gusta hacerse el chistoso, disfruta que todos se rían de él, ser la víctima de las bromas y ¿Quieres todo recuperar a tu llevado de los expareja? demás, pero Perfecto. no porque Es no tu le decisión gustaría que y hay lo que quisieran y lo respetarla. Solo tienes que respetaran por lo entender una que es, cosa, que solo hay sino un porque camino. sabe que después de la En la gran conquista mayoría de los encuentra casos, forma de hacerse porque querer. obviamente cada situación y cada pareja... Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué parece que el promedio de las personas está tan sola? Hoy voy a hablar de un tema mexicano por excelencia, la soledad. Primero los españoles, luego los gringos nos rechingaron. Nos convirtieron en una burla en el campo de batalla global. A nosotros, los orgullosos caudillos de la independencia y la revolución, somos como el funcionario público que se las da de importante en su casa y con sus amigos,
pero a la hora de llegar al jale es una chichincle que no se le acaba de las burlas y los pisotones de sus jefes. No nos hemos construido una leyenda de conquistas y victorias como los de Estados Unidos, esos buenazos. Nuestra cinematografía está compuesta de ese Cantinflas que se desprecia a sí mismo, pero con orgullo. De ese chavo que apenas se tiene para comprarse una torta de jamón. De ese macho que es grande con las mujeres y bravo con los pares, pero tiene que agachar la cabeza frente a los ricachones y los mandamases porque en el fondo sigue siendo un vil charro. Incluso las fiestas patrias son motivo de burla entre nosotros mismos. Mientras que otros países muestran una deferencia especial hacia sus héroes y fechas especiales, el mexicano no puede mantener la seriedad en ningún momento, ya sea cantando Silito lindo o México lindo y querido. Siempre tenemos que romper la solemnidad de cualquier momento con gritos de júbilo, chistes, brindis. El mexicano tiene compadres y comadres, un fenómeno que no se da en ningún otro lugar. Con ellos normalmente comparte chismerío y echa copas, pero lo que más hace es expulsar el fantasma de su propio abandono. Porque tampoco es coincidencia que seamos el país con más supuestos encuentros paranormales. Nuestro folclore está plagado de monstruos, aliens, momias, vampiros, apariciones, brujas y diablos. Eso es porque nuestra imaginación está embrujada. Somos un pueblo de fantasía, de creencias y rituales que vienen desde nuestro pasado indígena. No habitamos tanto el país de los sueños como son los sueños los que nos habitan a nosotros. De ahí que el surrealismo haya tenido tanto auge en nuestras pintoras y el muralismo en nuestros artistas. Pueblos profundamente espirituales habitaron estas tierras, y aunque sus mitologías ahora se han transformado y hegemonizado por las culturas prevalentes, los seres ancestrales de nuestras antiguas religiones siguen pululando en el imaginario colectivo mexicano. Quizás es que estos espíritus están tan solos y abandonados como nosotros. Es así que hemos hecho de nuestro arte un óleo para expresar dolencias, pero no a modo de queja, sino de burla ante nuestra propia impotencia y la del gobierno por resolver nuestros problemas. Nos sentimos desamparados y la rabia que nos genera este sentimiento la expresamos en rap y la melancolía en rock alternativo. Mientras en el corazón del puertorriqueño y del colombiano existe una jovialidad picaresca frente a la vida, en el mexicano aún late el orgullo herido de haber sido un conquistador conquistado. Tenemos este complejo de superioridad frente a nuestros vecinos de abajo y de inferioridad frente a los de arriba. El mexica no había enfrentado nada bajo el cielo que igualara su poder. Su destino era transformarse en la Roma de las Américas, hasta que el español vino desde el oriente del sol a machacar esta variedad. Y como todo guerrero caído, el mexicano nacido de esta violación se siente huérfano. Ni sus dioses, ni sus tlatoanis, ni sus tlamaltines pudieron ofrecerle consejo cuando vino el desastre. Desde entonces nuestro espíritu, quebrado en cientos de miles de piezas, trata de encontrar su riqueza en las manos de sus venerados escultores, costureras, pintores. Tal vez al final es cierto que somos algo así como faunos, criaturas satíricas que no figuran como los protagonistas de los cuentos, sino como seres fronterizos, sin pertenencia de un lado u otro del charco, porque ni hay humanos que nos acepten con patas de cabra, ni hay cabras que nos acepten con cabezas de hombre. Quiero centrar por último nuestra mirada en Macario, en su hambre metafísica por algo que no puede consumir, en sus viajes por los horizontes exteriores de la vida y la muerte. En él vemos al mexicano pobre, desvalido, frustrado con la vida y con sus semejantes, pero también armado, el que él merece un destino superior al que le alcanzan las fuerzas. Veámoslo al final, víctima de su propia ambición, muerto en completa soledad pero acompañado de sus fantasmas, su humor cínico y su certeza en sus propias demandas ante el mundo y los espíritus. Ahito por haber conseguido al final el objeto de sus deseos, pero profundamente insatisfecho. Solo después del final su amada esposa vendrá a recogerlo en sus brazos y brindarle el amor que siempre necesitó pero nunca estuvo dispuesto a pedir. Reconozcamos en él a Popocatépetl, el amante eterno, dispuesto a sacrificarlo todo en aras de su pasión, y en ella a Iztaccíhuatl, la mujer que lo ha hecho todo bien, pero siempre recibe ascuas y abandono. En esos personajes solitarios se dibuja el rostro de todo mexicano, y en una soledad infinita que sabemos nos terminará arrancando la vida, pero aún así llevamos con holgorio. Nadie es testigo del viaje de Macario hacia el reino de lo sublime, así como nadie es testigo de nuestras luchas por alcanzar la realización de cualquier forma que querramos conseguir en nuestra vida. Pero no nos rajamos, porque de eso está hecho este pueblo, de granito y obsidiana, de estuco blanco y jade esmeralda,
materiales forjados por fuego de volcán. No sabemos a dónde conduce el laberinto. Lo que sabemos es que hay algo en nuestras playas, en nuestras sierras, en nuestros desiertos y en nuestros bosques. Algo que hace que valga la pena explorarlo. Y aunque estemos perdidos, seguiremos buscando. En el inabarcable náhuatl de nuestros deseos, a ese otro que nos haga encontrar de nuevo esa salida olvidada hacia nosotros mismos.